Pero vamos a leer en Josué 3:11 en adelante. Ya. Amén. Gloria a Cristo. Entonces, en esta noche, damos gracias al Señor por su presencia en medio de nosotros. Y gracias a Cristo Jesús por darnos ese gozo, por darnos esa paz y ese hambre de leer su palabra, de congregarnos, porque esto viene del cielo. Cuando no viene del cielo, pues no hay ganas de leer la Biblia, no hay ganas de orar, menos de congregarse, y esta es una señal que la carne todavía es guiado por los deseos de este mundo, ¿verdad? Pero el que tiene hambre, o sea, un poquito, ¿verdad? Póngale más ganas, ¿verdad? Hay alguien que tiene un poquito de deseo de leer la palabra o deseo de escuchar la palabra de Dios. Así como yo creo que vamos a aprender, así como dijo el apóstol Pablo, que nos dé Dios sabiduría para escuchar todo, ¿verdad? Y que podemos nosotros escoger lo bueno y desechar lo malo. Es lo que pedimos al Señor. Ciertamente, hermanos, es lo que yo pido a Dios, ¿verdad? Debo confesarles algo. Yo oigo predicaciones o leo la Biblia, comentarios de alguien, pero también lo llevo a comparación en la palabra de Dios, y de ahí pues la palabra de Dios nos da lo correcto o lo incorrecto, ¿verdad? Entonces, pero es bueno también escuchar, ¿verdad? A personas que leen la Biblia y a ver qué encontraron ellos en la Biblia y lo que nosotros encontramos. Y es la razón, ¿verdad? Es como vamos creciendo, conociendo la palabra del Señor, como ahorita vamos a leer la Biblia y los que escribieron, los que hablaron, ellos hablaron como nosotros los que hoy hablamos, y los que escribieron, pues escribieron también creyendo en Dios, pidiendo al Señor la guianza del Espíritu Santo, lo escribieron y el Señor obró. Amén. Entonces es mi súplica a todos, ¿verdad? Que sigan, si tienen ese deseo, poquito deseo, no dejen de seguir leyendo. Aleluya. Entonces, ahora sí vamos a entrar a la Biblia. Si ya lo tiene abierto su Biblia, vamos a leer en capítulo 3 de Josué, versículo 11 en adelante. Ahí vamos a leer estos pasajes y dice así, vamos a leer siempre vamos a leerle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En verdad, eso es el temor o la reverencia, ¿verdad?, de Dios. Dios lo dijo, el Señor Jesús lo dijo que así habláramos. Bueno, pues vamos a decirle así. Ok, gloria a Cristo. Dice así, verso 11. Así que el arca del pacto, no, perdón, hermanos, dice así: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Ahora pues, tomad 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu, y sucederá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. Amén. Pueden tomar su lugar. Aleluya. Miren, hermanos, si no leemos la Biblia, no nos damos cuenta del poder de Dios, de lo que pasó miles de años atrás, ¿verdad? Y hoy en día es el mismo efecto de la palabra de Dios, como en aquel entonces, como ahora.
Dios es el mismo. Aquí el Señor obró en diferentes épocas, que ya son miles de años, diferente cultura, diferentes lugares, pero el que dio la palabra es el mismo, el que hizo los cielos y la tierra. Y me gusta, hermanos, ¿verdad?, como declara Josué al pueblo de Israel, que ellos iban a entrar a la tierra prometida. Ya sabemos la historia, pero entre más lo escudriñamos, entre más lo sabemos, más se nos quede claro la imagen, ¿verdad? Entre más lo vemos, porque puede ser que una vez lo vemos de una perspectiva o de un ángulo, otra vez lo vemos de otro modo, ¿verdad? Y nos deje más claro la imagen. Así que es necesario seguir leyendo y hablando, ¿verdad?, de los acontecimientos que Dios hizo en el pasado. Entonces, aquí dice Josué al pueblo: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra, ¿verdad? Es el mensaje de Josué. No dijo él, yo les digo así. No, él dijo de quién era el mensaje. Así que aquí está hablando Josué del Dios eterno, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que la sustenta, porque la Biblia nos dice que el Señor Jesús, crió todas las cosas. Por Él fue que se hizo todo. Y sin Él nada de lo que fue hecho o lo que es hecho hubiera sido hecho, ¿verdad? Y Él lo hizo para su gloria y Él la sustenta. Así que, hermanos, eso es lo que el mensaje que da aquí Josué a todo el pueblo. Dice aquí que el arca del pacto del Señor, o sea, el arca del pacto del Señor, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, iba a ser movido. Pero ese arca del Señor, que simbolizaba la presencia del Señor, no cualquiera lo levantaba. Había un grupo de personas que los llamaban los sacerdotes o los levitas. Y estos hombres eran entregados al Señor. Eran hombres como cualquiera de nosotros, pero consagrados, ¿verdad? Con esa reverencia, con ese temor a Dios y llevando las instrucciones, porque el que no llevaba las instrucciones, ciertamente de ese arca salía fuego también, ¿verdad? Tenemos varias historias, ¿verdad? Como los hijos de Aarón murieron porque ellos llevaron un incienso delante la presencia de Dios, no consultaron, no guardaron la reverencia a Dios. Entonces, en vez de que Dios se agradara, dice, salió fuego del arca y fueron estos hombres muertos, ¿verdad? Entonces, así que para llegarse a Dios necesitaba, hermanos, conocer a Dios. En otras palabras, necesitaba fe, creer que el arca era un arca, era como un cajoncito, vamos a decir así, pero ese era el poder de Dios, porque Dios dijo, era un símbolo de su presencia. Entonces, para eso necesitamos nosotros tener fe, para llegarse allí. Igual hoy en día, hermanos, Dios nos ha dicho que tenemos que tener fe para llegar al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios, es lo que la Biblia nos dice. ¿Okay? Entonces tenemos que primeramente creer que Dios existe. No tenemos que tener una imagen, no, eso es fe, solamente fe. Hoy en día, pues, muchos se han imaginado, son imaginaciones
de los hombres, los artistas han pintado a Jesús colgado de una madera, de diferentes maneras, ¿verdad? Los ven, hay unos que los ponen así con la cabeza inclinada, otros por acá, para la derecha, otros para la izquierda, otros con bigotes, etcétera. Pero son imaginaciones de los hombres, los pintores, que lo hicieron 100, 200 o 1000 años después de Cristo. Pero son imaginaciones, pero mucha gente ya los copian esas fotos y ahí van pensando que es el Señor. Pero realmente no. Para llegar al Señor no tenemos que tener una imagen así o algo visual, sino lo que se requiere es fe para llegarse a Dios. Entonces aquí Josué está siendo bien claro aquí al pueblo, dice el Señor de toda la tierra. Con esto podemos entender que Él es el Dios de toda la tierra, incluyendo los cielos, incluyendo el mar, incluyendo las aves, los animales, los que caminan, los que vuelan, los que están debajo de la tierra, porque hay animales también que caminen bajo la tierra. Todo eso Dios lo creó, y al hombre, ¿verdad? Entonces debemos de conocer esto. ¿Quién habló? ¿Quién dio la orden? Y Josué dice al pueblo así. Entonces dice: va a pasar el Jordán delante de vosotros. Entonces estos hombres, los sacerdotes, al moverse ellos de sus tiendas, el pueblo tenía que esperar primeramente poner los ojos a los sacerdotes. Cuando los sacerdotes levantaban el arca, caminar ellos, y el pueblo iba a seguir con una distancia, no tan cerca ni quedarse lejos. La cosa que no perdían de vista a los sacerdotes, porque ellos iban delante y siguiendo a Dios. Es la fe que ellos tenían, que la fe que Josué les dijo. Dice: Él va a pasar delante de vosotros. Ahora pues, tomad 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu. Y sucederá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llegan o que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, se asiente en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas, y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué, y Josué se lo dijo al pueblo, lo que va a suceder. Y los israelitas siguieron esa instrucción por fe. Los que salieron de Israel, de Egipto, ya no iban allí. Ellos ya sabían la historia, no habían visto también igual que nosotros. Pero ellos iban a ver ahora allí el poder de Dios. Moisés y los que salieron de Egipto vieron esas maravillas. El mar se abrió, se detuvo, abrió camino, y las aguas les sirvió al pueblo por muro, y ellos pasaron en tierra seca hasta cruzar el mar. Llegaron al otro lado, y ahí al pasar ellos vieron las maravillas de Dios y cantaron un canto al Señor. Lo quiero leer también, ese canto que cantaron ellos. Está en Éxodo capítulo 15 y verso 13. Dice así: en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido con tu poder, los has
guiado a tu santa morada. Lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom, los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor, se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Terror y espanto cae sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre jamás. El canto de Moisés y el pueblo, después que salieron ellos del mar y vieron las maravillas de Dios, y también vieron cuando el agua se devolvió con toda su furia, llevándose a los egipcios. Porque los egipcios intentaron entrar, ¿verdad?, queriendo también salir del otro lado, mas no salieron. Y Moisés y todo el pueblo vieron y cantaron a Dios. Y esta señal también les sirvió para la nueva generación que entró en Jericó. Porque ¿se acuerdan? El mensaje que trajeron los espías o los exploradores de la tierra, que fueron y llegaron con Rahab. Dice, Rahab les dijo a ellos que todo el país se habían quedado atemorizados y tenían un gran temor porque sabían que no podían escaparse del pueblo de Israel porque Dios estaba con ellos. Entonces ya toda la nación se habían atemorizado, había temblor en ellos, tenían miedo. Y esto les sirvió a los israelitas para animarse por las historias antiguas y por el futuro, la historia que Josué le dio a ellos por la boca de los que fueron a explorar. Estos exploradores fueron allá no solamente para ver la tierra, sino para ver la reacción que había en el pueblo. Y todo el ser humano de ahí desde entonces andaban con miedo. Y Rahab, vemos que ella entendió el poder de Dios y dijo ella a los hombres que le guardaran su vida. Y ella confió en Dios. Solo lo que quiero, hermanos, el mensaje que nos está llegando ahora es fe, es tener fe, creer en el Señor. Aquí vemos, hermanos, esta gente creyeron. Y dice aquí el Señor, voy a leerles en el 13 estamos. Y sucederá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. Esto fue el mensaje y se prepararon pues. Salieron caminando rumbo ahora hacia el mar, al río Jordán. Y en ese día o en ese tiempo que pasaron ellos, el río había crecido a su máxima porque dice que el agua se salía de los bordos, ¿verdad? Porque la nieve que estaba por allá arriba en las montañas del Líbano se deshacía en esos días y el agua pues crecía. Entonces lo que vemos también, la fuerza del agua era para decir, sin un poder de Dios, nadie lo podría haber hecho, porque la gente hubiera dicho, no, pues, ¿por qué no esperamos el tiempo que el agua baja
su corriente. Pero Dios dijo, ahora, cuando más está fuerte el río, es el tiempo. Entonces, esta fe, eso tenemos que confiar en el Señor, aunque lo vemos tan difícil. El hombre lo puede ver difícil, pero cuando Dios lo dice, es porque Dios sabe que Él lo va a hacer. Entonces, el hombre solamente tiene que creer en Dios. Entonces dice el versículo 14. Y aconteció que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desbordaba o se desborda por todas sus riberas todos los días de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón, a una gran distancia en Adán, la ciudad que está al lado de Sacretán o Zaretán, y las que descendían hacia el mar de Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente, y el pueblo pasó frente a Jericó, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Gloria a Dios. El mensaje que le llevó Josué, diciendo todo lo que iba a suceder, y ellos creyeron. Aleluya. La fe es importante en la vida del creyente. No hubo excusa. No hubo excusa porque su fe era en Dios. Pero si vemos la historia de los que no pasaron, ellos les faltó fe, no confiaron en Dios, a pesar de que habían visto las maravillas de Dios. Cuando fueron a espiar la tierra, y los que fueron en ese entonces fueron 12, y de los 12, los 10 trajeron un informe pésima para desanimar al pueblo. Exageraron, dijeron que habían gigantes. Usted ya sabe ahora qué significa los gigantes. Son, la Biblia lo llama, o sea, en hebreo lo llaman Nefilim, que significa los caídos. Y esos miraron, es que cuando el hombre no tiene a Dios, está mirando con sus ojos así personales o carnales, ciertamente lo va a ver porque está confiando en sí mismo, no está confiando en Dios, y ciertamente los caídos se ven que tienen más fuerza, pues son más ricos, tienen dinero. Estos hombres que vivían ahí eran ricos, tenían buenas armas, tenían comida para pelear, los israelitas miraron, hasta dijeron, parecíamos como langosta al lado de ellos. Mire, y este informe, cuando llegó a los oídos del pueblo, en vez de meditar en la palabra del Señor, en vez de pensar cómo Dios había abierto el mar, y por qué ahora no podían confiar que el que los sacó tenía poder, tuvo poder para sacarlos, tenía poder para entregarlos o introducirlos a la tierra, pero ellos dudaron. Es la razón que en esa noche dice, se quedaron todos en sus tiendas y llorando y pensando de Egipto, pensando en el pasado, acordándose de las comidas, y esto le causó, hermanos, una tragedia al pueblo de Israel. De eso nosotros debemos aprender ahora, es confiar en Cristo Jesús,
las palabras. ¿Quién lo dijo? Tenemos que irnos a investigar quién dijo, así como Josué dijo al pueblo, dijo el Dios de toda la tierra. Amén. Ahí no está diciendo él el nombre de Dios, etcétera, no. Por su obra. Jesús también dijo a los fariseos, a los que no creyeron en él, él dijo: si no me creen a mí, créeme en las obras que yo hago. Eso es, si no lo creen por su nombre, como ahorita pues hay muchos dicen que el nombre así, que el nombre así, ¿verdad? Y que solo el nombre de Jesús, que hay que ser así. Pero eso es algo religioso. Pero el poder de Dios es por las obras, no solamente por lo que dice, sino por las obras, es lo que dijo Jesús. Y estos israelitas habían creído en él, creyeron en el poder de Dios y confiaron. Ellos no pusieron excusa, caminaron. Y mira, vemos aquí como la fe de ellos iba acompañado de obras. La fe sin obras es muerta, nos dice el apóstol Santiago. Ellos creyeron aún viendo el río tan grande, tan fuerte, pero ellos obedecieron y caminaron. Los sacerdotes que llevaban el arca, ya les había dicho Josué que tan pronto entraba sus pies, la planta de sus pies en el agua se iba a detener. Y ellos creyeron, y ciertamente dice, cuando pusieron los pies en el agua se empezó a detener. El agua que corría se fue haciendo un montón. Así dice la Biblia. Estoy leyendo en la versión de las Biblias de las Américas. Entonces, el pueblo pasó en tierra seca. Y ese mensaje ahora también, hermanos, lo vemos en Cristo Jesús. El mismo Dios era el Señor Jesús, que sacó el pueblo de Israel de Egipto, el mismo que cruzó el mar, el mismo que cruzó el río Jordán. El río Jordán no detuvo a los israelitas. El pueblo de Israel no fueron detenidos por el mar rojo. También en tiempo de Jesús mismo, dice en una ocasión que iba en un barco y las olas del barco se enfurecieron y vinieron y el barco casi se hundía. Y Jesús estaba dormido, dice. Y los apóstoles se vinieron y dijeron al Señor: despierta, porque perecemos. Y Jesús se levantó y reprendió el viento. Y los que iban ahí dijeron: ¿y quién es este que hasta los vientos lo obedecen? Porque al momento que Jesús habló, la furia del mar se detuvo y dice, llegó a ser un grande bonanza, una calma. Gloria a Cristo Jesús. También vemos al Señor Jesús. En otra ocasión, Él mandó a sus discípulos al otro lado del mar o del lago de Tiberias, y Él se quedó solo en el desierto orando. Pero ya más noche, ya los discípulos ya andaban ya hasta medio mar, y Él se fue entonces caminando sobre el agua. Mire, cuando los discípulos estaban asustados cuando vieron a un hombre andando sobre el agua, y hasta gritaron, dijeron: un fantasma. Pero Jesús les dijo: no teman, yo soy. Y Pedro le dijo: bueno, si tú eres Señor, manda que yo también camine sobre el agua o sobre el mar. Y Jesús dijo: ven. Y Pedro descendió del barco y caminó sobre el agua. Aleluya. Hasta que su fe dudó, entonces se hundió. Pero, hermanos, lo que la Biblia nos está pidiendo, nos está enseñando, es tener la plena confianza en el Señor.
Dios lo que busca en su pueblo es fe. Y el pueblo tenemos que tener fe en el Señor, creer en sus promesas, creer en su palabra, creer que Él es el mismo de ayer y hoy, y creemos que todo lo que Él dijo se va a cumplir. Y es lo que estamos viendo en estos tiempos ahora. Entonces, si no creemos en Cristo, por cierto, también va a perecer aquella persona que no cree en las palabras de Cristo, en las palabras de Dios. Mire, los que no creyeron en Israel, en Dios, en el tiempo de Israel, en su viaje, el primero intento que querían entrar, no entraron todos, porque no creyeron. El único que tuvo fe en las promesas de Dios fue Caleb y Josué, y estos dos entraron. Y Josué pues fue el líder para guiar al pueblo. También vemos, hermanos, en el tiempo de Jesús, cuando Él estaba en la cruz, dos que estaban colgados ahí también al lado de Jesús, uno a la derecha, otro a la izquierda. Uno es que fue salvo porque él creyó en Cristo, creyó que el Señor era el Mesías, y el Señor le prometió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mientras el otro, como no creyó, no se menciona nada de él, pero es decir, él no fue salvo, ¿verdad? Entonces, lo que se quiere ahora es fe. Lo que Cristo busca en su iglesia es fe. Lo que busca en el pueblo cristiano que se dice hoy en día es fe. Usted necesita creer en Cristo y confiar en sus promesas. Ahora nosotros tenemos más maravillas que los israelitas. Los israelitas no tenían lo que nosotros tenemos ahora, la resurrección de Cristo. Cristo murió, lo crucificaron, ya hemos visto el sufrimiento de Cristo, hemos oído en otras ocasiones cómo Cristo resucitó al tercer día, y los que creyeron en Él tuvieron esa fe para llevar el Evangelio ahora a todas las naciones, y poniendo sus vidas a todo peligro, pero ellos creyeron morir por Cristo, llegar al cielo. Pero ahora, hermanos, hay falsas doctrinas, y eso es lo que está llevando a las naciones en guerra, porque si vamos a la historia de las naciones que están en guerra ahorita, es porque han recibido falsas doctrinas, falsos maestros. Ellos creen que peleando y matando gente van a ir al cielo, pero no es así. Y gloria a Cristo Jesús por esta nación que Dios lo está usando. Vamos a seguir orando por esta nación, por el pueblo de Israel, por supuesto, por todos los países, que conozcan al Dios que salva, al Dios que tiene poder, al Dios que sabe salvar al que cree en Él. Gloria a Cristo. Eso es lo que el Dios quiere, que todo su pueblo le conozca por sus maravillas, por sus hechos, ¿verdad? Por su amor, por lo que Él ha hecho a todos los que han creído en Él. Gloria a Cristo. Así que, hermanos, pidamos al Señor, como les decía anteriormente, ese hambre de escuchar la palabra de Dios, ese hambre de leerlo, ese hambre de confiar en Él, esa sed de justicia, pero solamente lo encontramos si dedicamos tiempo leyendo las Escrituras, confiando en Él, creyendo en todos sus mandamientos. Aleluya. Póngase de pie, mis amados hermanos, y demos gloria a Cristo.
que nuestra fe crezca, que nuestra fe llegue a ser una fe que le agrada al Señor. Aleluya. Gracias damos a Cristo en esta noche. Bendito sea